Señor. Hace casi 40 años que escuché este canto y hace unos días, cuando estábamos ensayando, practicando la alabanza, porque tenemos días específicos establecidos por el Señor para hacer diferentes actividades cada día. Y esto podría ser como parte del aceite de reserva. Y en nuestras vasijas. Y recuerdo que ese canto me embelesaba. Es un canto tan sencillo, escucha, no es complicado. Y estábamos platicando y de pronto surgió el recuerdo. ¿Recuerdan cuando les dije que nosotros somos como baúles, como arcas? El Señor nos dijo en alguna ocasión, mis hijos son como mi arca del pacto. Pueden estar llenos de mi presencia o pueden estar vacíos por mi ausencia. Y esa arca, y está escrito, ese baúl es un baúl como un baúl de recuerdos también, donde atesoramos recuerdos de todo tipo, recuerdos de toda clase y mucha alabanza. Durante los años que duré lejos de Dios, lo olvidé. Me dediqué a cantarle al mundo, me dediqué a cantarle a Satanás, a las cosas creadas antes que al Creador, y fui dejando lo que era de Dios, la alabanza, lo que es de Dios, la alabanza, la adoración, empecé a olvidar. Sin embargo, Dios siempre estuvo allí, siempre recordándome canciones, cantos, cadenitas, lo que llamamos cadenitas, y siempre pregunté, bueno, ¿por qué yo no me gusta? Pensaba, no me gusta la música moderna, aunque he escuchado música de todo género. En mi juventud fui rockero y me gustó la música tropical, la salsa, todo ese tipo de géneros. Y sin embargo, sobre todo eso predominaba la música de Dios. Hasta que ahora Dios me dio la respuesta cuando me dijo que Él guardó todos esos recuerdos allí. Él produjo en mí el querer, el hacer. Él produjo en mí el gusto por la alabanza, en medio de la cual yo nací, crecí, me desarrollé. Y porque Dios dijo, yo tengo un propósito para ti, me dijo, hijo mío. Y como dice el canto, yo no quería dejar esas costumbres, lo malo que el mundo me enseñó. Y fui rebelde. En su testimonio el hermano Elliot mencionó eso. Cómo yo cerraba mi corazón a pesar de ver las situaciones que se estaban viviendo en casa. Sin embargo, ahora que recuerdo muchos de esos cantos, los sacamos. Son cantos que los impíos, que se dicen hijos de Dios, muchos que ministran alabanza, muchos pastores dicen que son cantos viejos, que son, sí, viejitos pero bonitos. Pues déjame decirte algo, Jesucristo no cambia. Dice la Escritura, porque yo, hijos míos, yo no cambio. La palabra de Dios permanece para siempre. Lo que hoy la mayoría nos dijo en alguna ocasión, lo que mis hijos, mi pueblo me ofrece hoy es basura. ¿Cierto, hermano Elliot? Es basura. Lo que mi pueblo hoy me ofrece es basura. Y de esa basura, dijo, Él fue más allá. ¿Y de esa basura qué? Me ofrecen, me dan migajas. Es asombroso. Cuando Dios nos dijo esto, me asombré de tal manera que le dije, Señor, entonces, ¿qué es lo que te gusta? Señor, ¿qué es lo que te agrada? Porque hay tanta cosa que hoy se canta o se toca en los altares que
No se necesita ser muy mundano, de plano, muy mundano, para darse cuenta que lo que hoy, la mayor parte de lo que se le ofrece a Dios es basura, y de esa basura se le dan migajas al Señor. Por eso es que muchos de los cantos que tú escuchas aquí, en la imagen del Señor, mi pensar y mi sentir, el gran yo soy, son cantos que tal vez muchos de ustedes jamás en su vida han escuchado. He platicado con hermanas, con hermanos, que cuando escuchan estos cantos me dicen, qué bonitos cantos, hermanos. ¿Son viejitos? No, no son viejitos. Para Dios, recuerda que el tiempo no existe. Es alabanza que en su momento Dios inspiró en hombres, en mujeres que buscaban su rostro, que se humillaban ante Dios, que servían a Dios en espíritu. ¿Y qué? Y en verdad. Y Dios les inspiraba música y les inspiraba letra, que hasta el día de hoy permanecen. Estos cantos, en lo personal y a la tribu aquí nos conmueven, ¿cierto, hermano Elliot? Sí. Nos conmueven porque reflejan nuestro pensar y nuestro sentir, y nuestro pensar y nuestro sentir es el pensar y el sentir del gran yo soy. Inclina tu rostro, dobla tu cerviz y dispón tu corazón, tu alma, tu espíritu, para recibir su palabra. Recuerda que la alabanza, la adoración, la exaltación es lo que nosotros le damos al Señor. Pero su palabra es su enseñanza, lo que Él nos da a nosotros. Aunque, a decir verdad, todo es de Él, por Él, en Él y para Él. Gracias, amado Señor Padre. Levanta tus manos allí. Levanta tus manos. Gracias, amado Señor Hijo. Gracias, amado Señor Espíritu Santo. Gracias porque aún no hay palabras, no hay un lenguaje humano que pueda expresar y ni reflejar lo que tú significas para nosotros. Fuimos rebeldes y muchos en alguna forma o medida seguimos siendo rebeldes. Pero tú eres Dios misericordioso, clemente y compasivo. No nos pagas de acuerdo a nuestras faltas, a nuestros delitos y pecados. Antes bien, te complaces en extender tu misericordia sobre nosotros. Aunque, Señor de gloria, de ninguna manera darás por inocente al culpable. Hoy, bendito Dios, disponemos todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, nuestros sentidos, para escucharte, escuchar tu voz, escuchar tu dulce voz, llamándonos, exhortándonos, corrigiéndonos, enderezando nuestros pasos, consolándonos, sanándonos a través de tu palabra, porque tu palabra es medicina para nuestros huesos, porque tu palabra es bálsamo, es venda para nuestras heridas. Tu palabra es fortaleza, es poder, es consuelo, mi Señor, para nuestra vida. Mi Dios, nuestro oído está abierto para escucharte. Gracias, amado Señor Padre. Gracias, amado Señor Hijo. Gracias, amado Señor Espíritu Santo. Amén. Dice el libro de Santiago, capítulo 1, escucha.
Si tienes oídos para oír, oye. Esta palabra no es para todos, pero es para ti, porque esta palabra es solo para sabios y para entendidos, para aquellos a quienes Dios le ha placido quitar vendas. En la semana, nuestro hermano Elliot me recordó una palabra que Dios nos dijo hace mucho tiempo. Bueno, para Dios no hay mucho tiempo. El tiempo lo hizo Él, lo creó para gobernar su creación. Pero Él dijo algo importante. Dijo así. Gloria al Señor. ¿Qué fue lo que estábamos comentando acerca de la palabra? Se me fue así de pronto. Acerca de la selección. ¿Recuerdas, hermano Elliot? ¿Qué me comentabas? ¿Qué me recordabas? Porque era el Espíritu Santo el que me recordaba una palabra que Él nos dijo hace tiempo. ¿Cómo es la situación respecto a los escogidos? Es que la Escritura lo dice, que muchos son llamados, pocos los escogidos, pero aún de esos escogidos Él hará otra selección. Yo no puedo decir, pues es ilógico, pero no, porque la Escritura en el Apocalipsis dice que aún dice, los que Él escoja serán engañados. Mateo, sí. Aún los escogidos serán engañados. O sea, quiere decir que de los que escogió Dios, hará otros escogidos, otra selección. Pues lo mismo Biblia lo dice, de los escogidos, aún los escogidos serán engañados. O sea, aún los que Dios ya había escogido, muchos serán engañados. A Él hará otra selección. Sí. Tal vez tú no creas esto, y Él ya nos advirtió. Muchos de mi pueblo, en mi pueblo muchos no creerán esta palabra. Pero muchos que no son de mi pueblo creerán esta palabra. Y tú podrás decir y argumentar y tratar quizás hasta de forzar la Escritura, tomar palabra de aquí y de allá, semillitas de aquí y de allá para contradecir esta palabra. Pero fue palabra que en su momento el Señor nos dijo, porque algo que les he dejado en claro es que nuestro Maestro ha sido Él en persona. Él nos ha enseñado, Él nos ha dicho, Él ha quitado vendas, Él ha develado su palabra. Y es aquí cuando toma sentido aquella palabra que una vez nos dijo de igual manera. Dijo, muchas de mis almas tienen mucho conocimiento de mi palabra. Mucho conocimiento de mi palabra. Dijo, pero están vendados. Están vendados porque una cosa es tener conocimiento de mi palabra y otra cosa es tener la revelación de esa palabra. Por eso es que afirmamos aquí que esta palabra es solamente para sabios y para entendidos. Si tú eres un sabio, una sabia, una alma sabia y entendida, para no usar el género masculino o femenino, si eres una alma sabia y entendida, entonces Dios te está quitando y te quitará más vendas. Pero si tú eres una alma necia, rebelde, entonces es por demás, porque esta palabra lo único que hará será endurecerte, endurecer tu corazón, porque la palabra de Dios, cuando tú estás dispuesta, alma, estás dispuesta y disponible para Dios, y está escrito, todas estas cosas fueron, dijo. Pero yo miraré a aquella que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla mi palabra. Esta palabra te quebranta, te doblega y transforma tu vida. Pero si tú eres de esas personas que no aceptan la palabra de Dios tal cual lo dice la Escritura, entonces esta palabra que rompe la piedra, dice la Escritura, que es como martillo, te hará más y más dura. Ahora,
Dice la Escritura en Santiago 1, capítulo 1, versos del 21 al 25. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, reciban con mansedumbre la palabra implantada. Es decir, por eso siempre decimos, Señor, tu palabra cual preciosa semilla. Siémbrala, Señor, plántala. Dice, reciban ¿con qué? Con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar sus almas. Importante. Pero sean hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándose a ustedes mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no es hacedor de esa palabra, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y enseguida luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado. ¿En qué? En lo que hace. Solamente retomaré un poquito de lo que hemos hablado, estas enseñanzas, para entender el contexto de todo esto. Les dije, porque es palabra de Dios, que a pesar de lo que hoy se enseña en los altares, la salvación no es solamente por la fe, ¿cierto? Dice la Escritura que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es decir, cuando tú escuchas la palabra trae fe a tu ser. Pero cuando tú ya tienes fe, por causa de la palabra, dice la Escritura que el Señor pone una medida de fe en aquellos para que crean, en aquellos que creen. Pero también produce el querer y ¿qué? Y el hacer. Puedo decir que no solo el querer y el hacer, sino el creer, el querer y el hacer. ¿Me explico? Dios produce todo eso en nosotros. Al final, en Él somos, en Él vivimos, en Él nos movemos. ¿Qué significa esto? Que todo es de Él, por Él y para Él. Si a Él le place, hermano Elliot, te pone una venda. Hermano Leo, si a Él le place, te venda. Para que no creas, para que no pienses, para que no quieras, para que no desees, para que no hagas. Porque Él es el que produce en nosotros el querer y el hacer. La salvación no es solamente para aquellos que han creído, solo porque hayan creído por la fe, sino que la salvación, según el libro de Santiago, y a través de la Escritura lo leemos y lo aprendemos, porque se devela y se revela su palabra a través de toda la Escritura, es que la salvación también es por obras. Aunque la mayoría, el 99.9 de los que hablan la palabra, la enseñan, la predican, digan que no. Ya explicamos por qué la salvación también es por obras. Hermano Elliot, ¿puedes recordar un poco acerca de eso? ¿Por qué la Escritura sí enseña que la salvación también es por obras? Sí, pues ya dijimos que las obras espirituales son consecuencia de la fe. Sí, el orar, el ayunar, el predicar, ya hablaste tú de la permanencia, la seguridad y garantía,
O sea, no solamente habla de la seguridad y garantía que Dios nos prometió que estaremos con Él, sino de la seguridad y garantía que nosotros le debemos a Dios, ofrecer. Sí, a Él, de que seremos fieles para alcanzar esa seguridad que Dios nos da. Sí. Bueno, entonces dice en el 22, pero sean hacedores, ¿de qué? De la palabra, no solamente oidores. ¿Cuántos oidores hay en el pueblo de Dios, pero no son hacedores? No buscan a Dios, no oran, no ayunan, no viven en santidad. Solamente son, ¿qué? Likes. Cristianos. Recuerdo un pastor que dijo eso, ¿verdad? Sí. Cuando dijo y condenó públicamente ahí delante de la congregación en el altar a una hermana que tuvo el atrevimiento, hermano Eliot, de cuestionar el estado espiritual de la congregación y de muchas congregaciones. Se le ocurrió, tuvo esta hermana la puntada, porque así lo ven ellos, la puntada le llamamos aquí, es decir, se aventó un ¿qué? Un chiste, una ocurrencia. Esta hermana, obviamente el Espíritu Santo le estaba hablando. Tenía tiempo que Dios hablaba al espíritu de esta hermana, a su alma. Un día platicando con su pastor le dijo, nosotros estábamos ahí en esa congregación, y le dijo, hermano, esta congregación estamos, ¿qué? Muertos. Y déjame decirle, es una de las congregaciones más grandes de esta zona, de gente adinerada, personas que saben mucho de teología, personas que el pastor va y viene a otros países, es predicador, es teólogo, según sé, tiene título hasta de teólogo. Pero esta hermana se atrevió, tuvo la ocurrencia, la puntada, de decirle que la congregación estaba, ¿qué? Muerta. Porque el estado espiritual en que estaba esa, y supongo que todavía sigue así, como muchas congregaciones, cantan, alaban, enseñan, pero están, ¿qué? Muertos espirituales. Son valles de huesos secos, porque solamente son oidores, pero no son hacedores de la palabra. Son hacedores, pero rebeldes. Sí, parte de eso. Son hacedores a medias, porque no hacen todo, pero rebeldes. Y resulta que este hombre le contestó sarcástico y burlón. Y déjame decirle que este hombre, óigame bien, todos rumorean, porque ya está comprobado que tiene prácticas, ¿qué? Sodomitas. Pero como es el pastor, ¿quién se atreve a decirle algo? Y es un hombre muy conocido aquí en la zona. Él contestó a la ovejita, aquí no estamos muertos. Tú estás muerta por juzgar. Tú estás muerta. Que sí, somos una iglesia light, somos cristianos light, pero no estamos muertos. Hoy la moda es el cristianismo light, ¿cierto, hermanos? El cristianismo light, es decir, el cristianismo ligero, y muchos ministros lo declaran, lo reconocen. Somos light. Dios mío, el otro baboso que estaba enseñando que Jesucristo tiene, ¿cómo le llamaba? Flow. Que Jesucristo tiene flow. O sea, ya el cristianismo de ahora ya es flow y es light. Dios mío, ¿hasta dónde y hasta cuánto han llegado esos impíos inmundos que no saben de lo que están hablando? Dice la Escritura que más el que mira atentamente en la perfecta ley, ¿la ley de la qué?
de la libertad, es decir, la ley de la gracia. No la ley mosaica solamente, sino la ley de la gracia. Y persevera. ¿Estamos hablando de qué? De perseverancia. En ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Qué significa? Que si tú eres oidor, pero no eres hacedor de la palabra, entonces tú jamás podrás llegar al reino de los cielos, porque tú no eres salvo. Alma que vives pensando que solo porque creíste ya eres salvo, sabe que no es así. La salvación solo por fe, dice la Escritura, una fe sin obras es ¿qué? Muerta. Así como las obras sin fe son muertas en sí mismas. No puedes asegurar que eres salvo si solamente has creído, pero no has estado obrando, no has estado actuando. A eso se le llama el aceite de reserva. ¿Lo estás comprendiendo? ¿Lo estás discerniendo? Tu vida práctica es lo que asegura tu salvación. Tu vida práctica, es decir, que estés practicando la fe. Y más allá aún, que estés practicando el fe. ¿De qué sirve que tengas dones, que tengas ministerios, que tengas un llamado, si tú, como está escrito, cuando el maestro nos enseña la historia de ese hombre que se fue de viaje y dejó talentos a sus trabajadores? Todos ellos, excepto uno, dice, pusieron a trabajar los talentos que su Señor les dejó. Pero uno dijo, tuvo miedo y fue y lo enterró. ¿Fue y qué? Lo enterró. Cuando el Señor, su Señor, vino y los llamó para hacer cuentas. Como sucederá cuando Dios nos llame para hacer cuentas, para pedirnos cuentas, todos entregaron ganancias. Todos entregaron ganancias menos uno. Y a todos aquellos que entregaron ganancias a su Señor, Él les dijo, bien, buen siervo fiel. Sobre mucho fuiste fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Pero aquel que le dijo, Señor, como sé que eres hombre, que siembras lo que no, que cosechas lo que no sembraste, entonces tuve miedo y fui y enterré el talento que me dejaste. Mira, aquí está. Y le dijo, mal siervo, inútil, inútil. Si sabías que cosecho lo que no sembré, ¿por qué no pusiste a trabajar mi dinero para cuando yo regresara me dieras las ganancias de ese dinero? Y a los siervos les dijo, tomen a este, quítenle ese talento y denlo al que tiene más. ¿Denlo a quién? Al que tiene más, porque al que tiene se le dará más, y al que no tiene, aun lo que piensa o cree que tiene, le será quitado. Y a este, dijo, a este, sáquenlo y échenlo a las tinieblas de afuera, donde es el lloro y el crujir de dientes. ¿Cuántos en el pueblo de Dios tienen talentos? ¿Cuántos de ustedes tienen talentos? ¿Tienen habilidades? ¿Tienen ministerios? ¿Tienen llamado?
Dios les ha dado talentos, les ha dado dones que a otros no les ha dado. Y sin embargo los tienen allí enterrados, porque solamente son oidores, pero no son hacedores de la obra. Son personas que creen que porque creen, escucha, creen que porque creen, que porque tienen fe, por eso ya son salvos, ya está asegurada su salvación. Pero ¿qué garantía y seguridad? Escucha, ¿qué seguridad y garantía le están ofreciendo a Dios de que estarán en sus bodas en aquel día? Si los talentos, los ministerios que Dios les dio, los tienen enterrados. Solamente son oidores, no son hacedores. Eso significa, y usando la lógica espiritual, usando el sentido común espiritual, usando la deducción espiritual, significa que tú difícilmente irás al cielo con Dios cuando Dios te llame. ¿Has pensado qué pasará? ¿A dónde irás? Si Dios te llamara en este momento, ¿a cuentas? Muchos de ustedes están enfermos, están en luchas, están en pruebas. Y dicen y creen que porque el diablo, que porque la lucha, que porque la prueba, que porque la tribulación, que porque la aflicción. Pero escucha, ¿alguna vez has pensado que lo que te está sucediendo es porque eres rebelde a Dios? ¿Has pensado que tu rebeldía te ha llevado a la rebelión? Porque, escucha, nuestra rebeldía nos conduce y produce rebelión contra Dios. Si tú tienes dones que no estás ejercitando, porque la Escritura nos enseña que debemos ejercitar, ¿qué? Los dones, debemos ejercitar los talentos, debemos ejercitar lo que Dios nos dio. ¿De qué te sirve pregonarte que tienes tal o cual don o cual ministerio si no lo practicas? ¿Crees que es tuyo? No es tuyo. Si Dios te lo dio, es para su pueblo, es para sus almas. ¿Es lo que estamos haciendo aquí? Dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. ¿Dar de gracia qué? Lo que de gracia hemos recibido. Entonces, si nosotros no somos hacedores de la palabra, entonces no hay salvación. Olvídate de eso. Olvídate. Recuerda que la salvación, sí, Dios la condiciona. Hay condiciones. Primero, para que seas salvo. Segundo, para mantener esa salvación. Para ser salvo, tienes que creer. Tienes que arrepentirte. Y tienes que ser perseverante, constante en la salvación. Eso significa que debes ser un practicante. Podríamos mencionar aquí que para ser creyente, un verdadero hijo de Dios, no solamente tendríamos que ser creyentes, sino que practicantes. Creyentes y practicantes. Así que la vida práctica es garantía y seguridad de que estaremos en sus bodas en aquel día. Eso es parte de lo que Dios llama el aceite de reserva. Recordando la historia de las 10 vírgenes que, tardándose el esposo, salieron a buscarlo cuando escucharon que el novio venía.
5 eran sensatas y tomaron sus lámparas llenas y tomaron también aceite que en sus vasijas. Pero 5 insensatas, dice, tomando sus lámparas, no tomaron aceite en sus vasijas. Dios le llama aceite de reserva. Antes de seguir con esto, porque hoy el tema se llama la vida práctica, el aceite de reserva. ¿Cómo se llama, hermano Elliot? La vida práctica. La vida práctica, el aceite de reserva. El aceite de reserva, puedo decirlo de esta manera, es la vida práctica. Debemos ser no solo creyentes, sino que Hacedores. practicantes. Déjenme anotarlo. Creyentes y practicantes. Por eso a los que estudian una carrera y después se los mandan les llaman a sus prácticas. Ellos ya tienen el conocimiento, ya saben lo que tienen o no que hacer en su carrera. Ahora los mandan a las prácticas. Los creyentes también deben ser practicantes. El tema se llama la vida práctica, el aceite de reserva. O si lo quieres leer al revés, el aceite de reserva, la vida práctica. Quiero aclarar que todo se concreta y se resume a que la vida cristiana práctica, y lo escribí con comillas, entre comillas, es la seguridad y la garantía de que estaremos en sus bodas en aquel día. El que tú seas no solo creyente, sino practicante, es la base de que, y la esencia de que tú le estás ofreciendo a Dios la seguridad y la garantía de que estarás en sus bodas en aquel día. Esto es la esencia de ello. Es la esencia. La vida práctica es lo que concreta la esencia de tu salvación, de nuestra salvación. A lo largo de estas enseñanzas hemos hablado respecto a claves. Levítico 18:5 dice así, escucha, Levítico 18:5. Leamos la escritura porque muchos no creen, piensan que uno se saca estas enseñanzas de la manga. Quiero decirte algo. Normalmente los días sábados en las noches, a veces estoy aún de madrugada escribiendo, recibiendo su palabra, siempre con el temor, siempre con la reverencia necesaria y a veces hasta con temblor, clamando a mi Dios, pidiéndole, Señor, habla tú porque tus almas no disciernen. Un hombre murió cuando el pueblo lo arengó, dice la escritura, es decir, le protestó y le dijo, voz de Dios y no de hombres. En ese momento ese hombre murió comido por gusanos. Es importante que entiendas esto. La palabra de Dios no es para acariciarte la orejita. La palabra de Dios no es para hacerte sentir bien. La palabra de Dios no es para que tú pienses que te escudas
o que te puedes escudar, o que te puedes justificar con ella. La palabra de Dios dice, cual espada, como espada de dos filos, que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y penetra, dice, hasta los huesos, hasta las coyunturas, y todo, dice, está desnudo ante los ojos de aquel a quien hemos de dar cuentas. La palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, para instruir, para exhortar en justicia, a fin de que el hombre o la mujer de Dios sean aptos para toda buena obra. Esta palabra tiene como propósito enderezar tus pasos. Tiene como propósito enseñarte cosas que tú no sabes, cosas que tú no practicas, o que sí las sabes, pero no las practicas, para que tú seas afirmado y confirmado, ya sea en tu salvación o ya sea en tu perdición. Porque Dios confirma y afirma a los que Él escogió para salvación, pero también a los que Él escogió para perdición. Creas o no creas. Levítico capítulo 18, verso 5 dice, por tanto, guardarán mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos. Dice, vivirá en ellos. No dice que vivirá por ellos. Hay otras partes en la Escritura donde dice, vivirá por ellos. Sí, pero estamos leyendo que a través de que el hombre cumpla y guarde sus estatutos, sus ordenanzas, sus decretos, sus mandamientos, haciendo esto, el hombre vivirá en ellos. Yo, Yahweh. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 13. Primera de Pedro, capítulo 1, del 13 en adelante. Por tanto, dice la Escritura, por si estás pensando que eso era del Antiguo Testamento, porque la mayoría de los creyentes modernos que son oidores, pero no quieren, y escucha, no quieren ser hacedores, y no es que no entiendan, es que no quieren. El problema, y nos dijo una vez el Señor, nos enseñaba, dijo, muchas veces el problema no son las situaciones, el problema no son los recursos, el problema no son las circunstancias, el problema son, ¿qué? Las actitudes. Y la actitud que los creyentes modernos tienen hoy es totalmente opuesta a la palabra de Dios. La mayoría de creyentes que no quieren ser hacedores porque viven en la herejía, creyendo en la herejía de la prosperidad, de la comodidad, en la herejía del humanismo, en la herejía de la simonía. Y aquí estaremos recalcando esto, humanismo y simonía, es decir, los que dicen que Jesús vino para unir a la sociedad, para unir a las familias, para unir a los matrimonios. Los que dicen, los simónicos, que dicen y pretenden comprar el favor de Dios con dinero. Ya los creyentes no quieren pagar el precio. Los creyentes modernos no quieren pagar el precio. Hablan de la palabra, hablan de lo que dice la Escritura, que para ganar a Cristo tenemos que perderlo todo. Sí, muchos de ellos hablan de esto, pero un fenómeno curioso que vemos aquí es que ellos dan el precio. Escucha, dan ¿qué? El precio, pero no están dispuestos a pagar el precio. Tú puedes hablar de eso, dar el precio,
¿Cierto, hermano Eren? Sí. Das el precio, pero no estás dispuesto a pagar ese precio. Y es muy diferente. Porque sí, pues, sí, porque a ti te involucra. Exacto. Si tú dices tanto por el precio, híjole, pero después cuando te toque a ti vas a decir, ay, no, es mucho, está muy caro. Es muy caro. No me conviene. Es lo que está viviendo el pueblo hoy. O sea, es lo que tú decías, solo palabras. Dan el precio, Sí, palabras, nada de hechos. pero no quieren pagar Sí. ese precio. Y ahí viene esa parte que es tú de que esos sí juzgan. ¿Sí? Juzgan. ¿Cuántos en el pueblo de Dios, cuántos de ustedes viven así, dando el precio, pero no dispuestos a pagar ese precio? Por tanto, ciñan los lomos de su entendimiento, sean sobrios y esperen por completo en la gracia que se les traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían estando en su ignorancia, sino como aquel que los llamó es santo, sean también ustedes santos en toda su manera de vivir, porque escrito está, sean santos, porque yo soy santo. ¿Dónde está escrito esto? ¿Dónde está escrito esto? En el antiguo pacto. ¿Por qué los apóstoles? ¿Por qué el mismo amado siempre cuando hablaban la palabra, siempre citaban el antiguo pacto? ¿Por qué? Sí, para amarrar, para que no haya como ahorita, que ya no vale, o que ya no nada que ver. ¿Cómo Sí. vas a borrar algo que en la misma escritura en el nuevo menciona? En cualquier pasaje que habla de la escritura menciona el antiguo. O sea, si quieren borrar el antiguo, tendrán que borrar el nuevo, o todas las palabras que hablen del antiguo. Sobre lo que se basa. Pues sí, porque el nuevo. es ilógico. Porque si tú lo borras y en el nuevo menciona, dice, achis, pues ¿dónde? ¿Cuál antiguo? Ya no hay antiguo, no existe, ¿o dónde? Ya no estamos bajo la ley, sí. Estamos bajo la gracia, dicen la mayoría de sinvergüenzas. Uh-huh. ¿Sí? Y recuerden que el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, es tipo y figura del Nuevo Testamento. A fuerzas hablar del nuevo tienes que hablar del antiguo. Porque el maestro así lo enseñó. Inclusive el antiguo como que hace menciones del futuro hablando del nuevo. Todo el Nuevo Pacto está, ¿qué? Uh-huh. Allí escondido en el Antiguo Pacto. Sí, o sea, lo menciona. El antiguo habla del nuevo y el nuevo habla del antiguo. ¿Por qué el maestro siempre decía, ¿acaso no han leído? Uh-huh. Porque está escrito. Porque escrito está. Tenemos un vicio muy común que siempre decimos, es que la Biblia dice. La Biblia dice. ¿Es que en la Biblia está escrito qué? No. El Señor siempre decía, escrito está. Está escrito. Primera de Pedro, entonces, capítulo 1 dice, sino como aquel que los llamó es santo, sean también ustedes santos en toda su manera de vivir. ¿Qué es vivir en santidad? Pues quiero decirte algo. Vivir en santidad, y les estoy adelantando muchas cosas, es parte del aceite de reserva. Es la vida práctica. ¿La vida qué? Práctica. Es garantía y seguridad de que estaremos en sus bodas en aquel día. Esto contradice y derriba todo argumento y doctrina de hombres herejes, impíos e inmundos que enseñan la prosperidad, les dije, que enseñan el humanismo, que enseñan la simonía y lo peor, enseñan a idealizar, a idolatrar y a seguir al hombre antes que a Dios.
hoy no se sigue a Dios. Aunque ustedes digan que el cristianismo, que soy cristiano, si analizas un poco tu vida, te darás cuenta qué tanto sigues a Dios y qué tanto sigues al hombre. Porque muchos de ustedes que están en congregaciones donde sus ministros les enseñan herejías y ustedes lo saben, donde sus ministros enseñan doctrinas de demonios, doctrinas de hombres, y ustedes los disciernen y lo saben y se dan cuenta, están conscientes ustedes de que ese ministro, llámese quien sea, está enseñando cosas que no convienen, dice la Escritura, pero ustedes siguen allí. Allí están, pegaditos, ¿y saben por qué? Porque ustedes están siguiendo al hombre y no a Dios. Porque ustedes son tercos, obstinados, aferrados al hombre. Tercos, obstinados y aferrados a cuatro paredes, a un movimiento, a una secta, a una denominación, a una religión. Lo triste de esto es que ustedes se dan cuenta, muchos de ustedes lo saben, que allí donde están no es el lugar adecuado, no es el lugar donde Dios los quiere en verdad. Y se dan cuenta que el ministro está enseñando cosas que no convienen. Pero ustedes siguen allí. ¿Por qué? Porque ustedes están siguiendo al hombre, no están siguiendo a Dios. Porque el pastor, el ministro los tiene chantajeados, los tiene amenazados, que si ustedes se van de la iglesia, que si ustedes se salen de la cobertura del pastor, entonces les espera la muerte a ustedes allá afuera. Quiero decirte que no. Porque una persona que está bajo la cobertura del hombre, esa persona está muerta espiritual, al igual que su pastor. Están muertos. Porque, escucha, el decir que estoy bajo la cobertura pastoral, estás diciendo básicamente que tú estás bajo la cobertura del hombre, no la de Dios. Y dice la Escritura, es mejor obedecer a Dios, antes es que necesario. Dice, es necesario, escucha esta palabra, necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Si tú estás en esa incertidumbre, en esa duda de que si tu ministro, esos ministros apóstatas están enseñando herejías, doctrinas, cosas que no convienen, y no sabes qué hacer, sí sabes qué hacer, solamente que todavía te falta dar ese paso de fe. Buscar un lugar donde se predique la palabra, donde se enseñe la palabra. No importa si tú estás en una congregación enorme de miles y te tienes que ir a un lugarcito pequeñito donde hay 5, 6, 7 miembros. Pero hombres y mujeres, almas fieles a Dios, obedientes a Dios, gente que ayuna, que ora, que busca el rostro de Dios, que se humillan, que son sinceros, que son humildes, mansos de corazón, así como el Señor lo es. Que predican. Porque Dios no mira cantidades. Dios no mira ¿qué? Cantidades, mira calidades. Dios busca calidad antes que cantidad. Dicho esto, le guste o no le guste a algunos, estén de acuerdo o no estén de acuerdo, que a fin de cuentas no importa. Si tú estés de acuerdo, si tú aceptes esto, te guste o no te guste, nos llames criticones, juzgones, hermano, no juzgue, hermano, quítese la bigota para poderle quitar la pajita al hermano. Qué fácil usan la palabra de Dios, escucha, para justificarse a sí mismos
y para cerrarles el reino de Dios a otros. Qué fácil es pretender tapar el sol, decimos aquí, con un dedo, tapar el sol con un dedo. Qué fácil es pretender con la palabra de Dios justificar lo injustificable. ¿Por qué es eso? Pretenden con la misma palabra de Dios justificar lo injustificable. Recuerda que si tu ministro está en error y tú lo sabes, y tú persistes en seguirlo y apoyarlo, tú te estás haciendo cómplice, eres tan culpable como ese ministro o esa ministro. Eres tan culpable y responsable delante de Dios. ¿Y sabes por qué? Porque Dios, a fin de cuentas, su palabra es lo que cuenta. Oye bien, no cuenta lo que diga el ministro, no cuenta lo que digas tú, cuenta lo que Dios dice. A fin de cuentas, su palabra es lo que cuenta. Por eso es que Dios nos hace y nos hará responsables de lo que hacemos con su palabra. Esos ministros que enseñan herejías, que se enriquecen con el evangelio, que pierden las almas, los burladores, los mercaderes, porque la Escritura los llama así, burladores, mercaderes de la fe, que hacen y deshacen con la palabra de Dios, que prostituyen, que corrompen, que contaminan, que ensucian su palabra y sus altares. Dios los hace y los hará responsables de lo que hacen con su palabra. Dios te hará responsable a ti en la medida en que lo que Dios te haya dado, de lo que has hecho con su palabra. Dios te hará responsable de lo que has hecho con los dones, con los talentos que Dios te ha dado. Dios te hará responsable de ellos. En el juicio final, cada uno recibiremos en el cielo el fruto de lo que hayamos sembrado aquí en la tierra. Escucha. Escucha. En el juicio final, Dios nos dará a cada uno allá en el cielo el fruto de lo que hayamos sembrado aquí en la tierra. Y cito la Escritura, porque muchos de ustedes no quieren creer. No es de que no entiendan o no disciernan, es que no quieren creer, no aceptan la palabra de Dios tal cual es. Y la palabra de Dios es así, sencilla, simple. Simple me refiero en el sentido de que no tienes tú que hacer estudios teológicos, no tienes tú que ir a institutos, no tienes tú que estar escuchando al ungido de Jehová, como les llaman. Cuando tú buscas el rostro de Dios, el Señor te da la revelación de su palabra. Dice la Escritura, 1 Corintios 5:10. Amén. Gloria al Señor. Mire, ya me sucedió lo mismo de siempre. A ver, permítanme comprobar esta escritura. Porque aquí está. No es 1 Corintios, es 2 Corintios. Disculpen, me sucede. A ver, dice de esta manera la escritura. 2 Corintios capítulo 5, verso ¿qué? 10. Porque es necesario. ¿Qué es? Necesario.
No es que si quieres o no quieres. Es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. ¿Para qué? Cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Hermano Elliot, ¿puedes leer otra vez esta escritura? ¿En voz alta? En lo que el hermano Elliot lo encuentra. Dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Sí, es necesario. ¿Para ti qué piensas? ¿Que te podrás librar o te podrás justificar ante Dios ante el gran trono blanco, dice la Escritura, ante su presencia en aquel día? Escucha, de lo que hayas hecho aquí, bueno o malo, o aún de lo que no hayas hecho, bueno o malo, pues ahí está la Escritura. Es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Entiendes eso? ¿Lo disciernes? Cuando estemos ante el gran trono blanco, es cuando estaremos en dos bandos, por decirlo de alguna manera. Recibiendo la recompensa, si nosotros le ofrecimos a Dios aquí la garantía y la seguridad de que estaremos en sus bodas ese día, o seremos de aquellos oidores, pero no hacedores. La recompensa, pues es lógica, para allá, ¿para qué te la digo? Aclaro, repito, que no solo lo que hayamos hecho, también lo que no hayamos hecho. Apocalipsis 20, del 11 al 15. Apocalipsis, ¿qué? 20, del 11 al 15 dice así. ¿Por qué menciono ante el gran trono blanco? Aquí está. Si no lo sabías, ahora ya lo sabrás, porque la Escritura dice así. Apocalipsis 20, del 11 al 15. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Aleluya. Vi a los muertos pequeños y grandes de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según ¿qué? Sus obras. Según sus obras. Si tu pastorcito impío, inmundo, sinvergüenza, hijo de perdición, hijo de maldición, vaso de deshonra, te está enseñando que salvo siempre salvo, que no importa si haces o no haces, que no importa, tú eres salvo por la fe en Cristo Jesús, dile esto, y lo que dice Santiago, que somos salvos también por las obras que vienen como consecuencia de la fe, el haber creído, y que Apocalipsis dice que seremos juzgados los muertos por las cosas que están escritas en los libros según nuestras obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según ¿qué, hermano Elliot?
sus obras. Otra vez, según sus obras. ¿Por qué habla de las obras? Repito y recalco que las obras son y deben ser y deben darse como consecuencia de la fe. Como consecuencia de la fe debemos de ser no solo creyentes, sino practicantes. Por eso la enseñanza se llama el aceite de reserva, la vida práctica. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¡Qué terrible será ese día! ¡Qué terrible será ese día! Si lees el verso 10, dice que el diablo que engañaba a la gente fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Hay una escritura allí en Apocalipsis donde dice que todos los que no fueron hallados escritos en el libro de la vida fueron lanzados al lago de fuego donde está el diablo y serán atormentados por los siglos de los siglos. Si tenemos esta promesa, porque es una promesa, ¿cómo no hemos de vivir en santa manera de vivir, hermanos? ¿Cómo puedes tú seguir despreciando la palabra, negándola, si tenemos estas grandiosas y terribles promesas de parte de Dios? Que el que no se haya escrito en el libro de la vida será echado al lago de fuego. El infierno, el Hades, la muerte, el diablo, sus ángeles, el falso profeta, el anticristo, serán echados todos juntos en el lago de fuego. Escucha, si no temes esto, y si quieres seguir con tus creencias religiosas, con tus herejías que te están enseñando de la prosperidad, del humanismo y de la simonía, adelante, sigue en eso. Solamente que en aquel día no podrás justificarte delante de Dios. La vida práctica son esto, es según las obras de cada quien. Según las obras de cada quien. Es el aceite de reserva en las vasijas. Es la seguridad y la garantía de que tú estarás en sus bodas en aquel día. Es eso. No será el talento enterrado, escondido, que tienes. A pesar de que Dios te ha estado hablando y hablando y hablando y hablando, y tú has hecho oídos sordos. Has cerrado tu oído para no oír, y tus ojos, ¿qué? Para no ver. Por eso Dios te sigue dando la oportunidad día con día. Por eso Dios levanta personas como nosotros, lámparas en medio de la oscuridad, para alumbrar las tinieblas. Por eso Dios levanta personas como nosotros, que contradecimos, conforme a la Escritura, todas las herejías que se enseñan hoy en los altares. La vida práctica es, escucha, los hábitos espirituales que Él nos enseña a través de toda su palabra. ¿Escuchas? La vida práctica es los hábitos espirituales que Él nos enseña a través de toda su palabra. Que debemos desarrollar hábitos espirituales, sí debemos desarrollar hábitos espirituales. Está en la Escritura. Tú tienes que aprender a desarrollar hábitos espirituales. Ya
como seres humanos, traemos hábitos físicos, pero también traemos hábitos espirituales, pero sucios. Traemos harapos del mundo. Yo no quería dejar esas costumbres, dice el canto. Lo malo que, hermano Elliot, lo malo que el mundo me enseñó. ¿Qué más dice? Yo no quería servir a Jesucristo, tampoco hacer la voluntad de Dios. Mas él, al contemplar mi situación, con una dulce voz él me llamó diciéndome: hijo mío, no seas rebelde. Yo voy a transformar tu corazón. Rebelde, dice. Sé que fui rebelde y no quería saber nada de ti. Perdóname, Señor, pues ignoraba que tú eras la razón de mi existir. Rebelde, tú no seas rebelde y ven a Jesucristo desde hoy, a Cristo el Salvador, dale tu vida y a cambio Él te dará la salvación. Es eso. Ahí puede ser otra obra, el reconocer. ¿Sí? Porque tú puedes decir, si tú no dices, reconozco que soy rebelde, pues seguirás siendo ignorante y puede ser otra obra, el reconocer. El pueblo moderno. El reconocer que eres, que fuiste en el mundo y que si estás actuando en el pueblo sigues siendo rebelde. El pueblo moderno, los creyentes modernos, hermano Elliot, son rebeldes, siguen siendo rebeldes. Por eso Dios dijo algo importante, no sé si recuerdes, que nos enseñó y nos dijo: Sodoma y Gomorra habitan y viven en medio de mi pueblo. ¡Qué terrible! Sodoma y Gomorra, Adma, Seboim, Zoar, viven y habitan en medio del pueblo de Dios. El pueblo, a pesar de lo que los cristianitos modernos dicen, que hablan de Dios, se reúnen en su nombre, pero no lo dejan entrar a Él, no lo dejan hablar a Él. Ellos pretenden, la iglesia moderna pretende apacentarse a sí misma, rechazando el gobierno del Altísimo. La iglesia, o lo que se dice iglesia de Dios, la moderna, creyendo y viviendo esas herejías modernas de la prosperidad, del humanismo, de la simonía, pretenden apacentarse a sí mismos, rechazando el gobierno del Altísimo, porque no quieren despojarse, escucha, no quieren despojarse de sus viejos vicios, de sus viejos harapos, de sus viejos hábitos físicos y espirituales. Pero hoy Dios te hace un llamado para que tú empieces a despojarte de esos vicios, de esos hábitos espirituales y físicos que traes del mundo y que traes de Sodoma y de Gomorra, de Adma, de Seboim, de Zoar, y empezar a desarrollar hábitos espirituales que Dios enseña a través de su palabra, que tienen como propósito, escucha, estos hábitos espirituales tienen como propósito convertir tu vida en un, ¿qué, hermano Elliot? En un ritual para Él. Para aquellos que dicen que Dios ya no tiene rituales, te equivocas. Dios te enseña hábitos espirituales para que tu vida Él la transforme en un ritual espiritual para Él. ¿Qué son esos hábitos espirituales? Por eso Él nos dio el ejemplo del pastel. ¿Recuerdas, hermano Elliot? Sí. ¿El pastel hecho de qué? Ingredientes. De ingredientes. Un pastel que se forma con ingredientes y con dosis exactas. No cualquier ingrediente, no cualquier dosis, sino con ingredientes y dosis exactas.
Todo esto con el propósito y la finalidad de hacer a Dios cada día más y más real en nuestra vida y a nuestro espíritu, alma y cuerpo. El propósito de que tú escuches este ejemplo del pastel es porque a Dios tienes que formarlo día a día en tu vida con los ingredientes, con las dosis exactas. Esto es ejercitando, aprendiendo hábitos espirituales que están escritos en su palabra para que Él convierta tu vida, fíjate bien, convierta tu vida en un ritual espiritual para Él y Él se haga cada día, escucha, cada día más y más y más real en tu vida y a tu espíritu, a tu alma, a tu cuerpo. Aleluya. Lo que Él llama el aceite de reserva es el aceite en las vasijas, son los ingredientes, las dosis exactas en nuestra vida práctica. ¿Escuchas? Es decir, hábitos espirituales. Tienes que empezar a orar. Y esto es otra clave. Lo práctico. Aquí damos práctica. No solo damos teoría. La teoría tú la haces teoría. O la palabra de Dios tú la haces teoría. Escucha. La palabra de Dios tú la haces una teoría solamente cuando no la practicas. Simplemente el significado de la palabra teoría. ¿Qué significa la palabra teoría? Algo que no ha sido, ¿qué? Comprobado. Algo que no ha sido comprobado. Solamente es una idea. Eso es una teoría. ¿Sabían que muchos, o para muchos, la palabra de Dios solamente es teórica? No es práctica, hermano Elio. Para muchos la palabra de Dios, lo que llaman Biblia, no es práctica, solamente es teoría. Aquí estamos enseñando la teoría, es decir, decirte lo que dice, pero también te estamos enseñando práctica. También te estamos enseñando práctica. Por eso se llama la vida práctica. Y esto es que debes empezar a orar a Dios. Señor, inspírame. Escucha, inspírame tus, ¿qué? Hábitos espirituales. Enséñame tus hábitos espirituales que están escritos en tu palabra. Aleluya. Eso de orar sin sentido no tiene sentido. Tienes que orar práctico. Porque Dios es ¿qué? Práctico. Dios no es teórico. Dios es práctico. Y tu oración hoy y siempre debe ser: Señor, inspírame e enséñame tus hábitos espirituales, los que están allí en tu palabra. ¿Escuchas? Hábitos espirituales. Señor, para que tú te hagas cada día más y más real a mi vida y a mi espíritu, y mi vida la conviertas en un ritual espiritual para ti. Aleluya. Qué hermoso es esto. El poder llegar a un día en que a través de esos hábitos espirituales Él transforme nuestra vida en un ritual espiritual para Él. Te adelanto un poco antes de terminar. Es como cuando tú haces un hábito espiritual, el buscar su rostro, el orar, ayunar, predicar,
leer su palabra, congregarte, son, ¿qué? Hábitos espirituales. Y todo eso conforma tu vida en un ritual espiritual para Él y lo hacen cada día más y más real en tu vida y a tu espíritu. La próxima semana, si Dios nos permite, conoceremos algunos de estos ingredientes y algunas de estas dosis exactas. Aleluya. Cómo me apasiona hablar de esto. Porque son, ¿qué? No solamente teorías, son prácticas. El creyente moderno, tú debes de ser no solamente creyente, sino practicante. La vida práctica. Hermano Elio. Padre eterno, del cielo y tierra, agradecido, Señor, por tu bondad y tu grandeza y tu inefable gracia. Porque hoy, Señor, nos enseñas que debemos dejar que tú nos moldees y nos quites esa rebeldía que a veces, que normalmente siempre tenemos incrustada y practicamos, Señor amado. Hoy, Señor, te pedimos que tú incrustes, selles y des permanencia tu palabra al espíritu de cada ser humano, mi Señor eterno, para no solamente ponerlo por oído, sino por obra, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, gobierne tu vida y la vida de los que tú representas. Y recuérdalo, nunca lo olvides. Escudriña las Escrituras, porque a ti te parece que en ellas está tu vida eterna, y ellas son las que testifican de esa vida eterna del Señor. Shalom Adonai.